Por eso es necesario que consideremos esta parte de los rangos de operación, ¿no? Y aquí también vamos a tener que considerar dentro de esos componentes, de esos transductores, algunos criterios como es la resolución. ¿Alguien recuerda qué es la resolución de un transductor? Bueno, ya se aplica más a la cuestión de sensores para poder determinar estos conceptos, ¿no? ¿Qué podemos entender con la parte de la resolución? Pues habla de la discretización de la señal, ¿no? De cuántos pasos puede dar en el tiempo, los valores que puede representar. Los valores que puede representar, pero no necesariamente tiene que ser con la discretización. Si lo estamos hablando de transductores que todavía estamos trabajando en la parte analógica, que es continua en el tiempo y que podemos tener valores infinitos, pero la resolución es el incremento mínimo de ese valor. Por ejemplo, aunque podríamos tener esta cuestión, si nosotros incrementamos el voltaje, tal vez sea casi imperceptible el cambio en la temperatura. Cuando sea perceptible, cuando sea ese cambio, va a depender de la escala que estemos nosotros utilizando. Entonces, la resolución, más que nada, es el incremento mínimo que podemos detectar. A ver si ahora sí me hizo caso a los acentos. El incremento mínimo detectable que podemos nosotros proporcionar en el sistema, ¿no? Y ya bien platicábamos otra de las cuestiones, lo que era la precisión, ¿no? ¿Cuál era la precisión? Precisión. Y también incluso platicábamos sobre la cuestión de la exactitud. ¿Ya nos quedó más claro? Sí, lo platicamos la sesión pasada, ¿no? Sí, Gemma, perdón. ¿Verdad? Habíamos dicho, o sea, mal no recuerdo, que la presión era con la que medíamos qué tan analizado estado de la exactitud. De la realidad, ¿no? Así es. Bueno, pero recuérdense que la precisión tenía que ver también con la cuestión de la repetibilidad de las mediciones, porque podríamos tener un elemento que es preciso, pero no exacto, o con un determinado grado de exactitud, y a la hora de estar analizando la exactitud, teníamos que referirnos a un patrón para poder entender ese porcentaje de error, ¿no? Incluso platicábamos que las resistencias manejan ese porcentaje de error, traen una banda que es el del 5%, el del 10%, el del 1%, dependiendo si son de presión, etcétera, ¿no? Y la cuestión de las actitudes que si están calibradas, ¿no? ¿Qué tanta precisión tenemos en un elemento, un dispositivo? Es esa certeza de que el valor que me está diciendo siempre se va a cumplir y que no va a estar cambiando, ¿no? En el caso de las resistencias, ¿por qué podría cambiar ese valor? Pues principalmente por la misma operación. Una vez que está trabajando estas resistencias, más si son de muy baja calidad, la precisión que tengan sea muy, muy, digamos, muy baja. En el caso de que con tantito incremento de temperatura ese valor se va a desviar, vamos a estar cambiando, ¿no? Y la exactitud es que independientemente de que esté cambiando esa temperatura, tengamos esa presión en la resistencia, que esté trabajando dentro del circuito con una constante en ese valor, pero también no quiere decir que a la hora de que lo comparemos con un patrón, esa resistencia sea el valor que deseamos, ¿no? El valor exacto. Esa era la diferencia principal que teníamos en eso, ¿no? Y otro de los elementos que hay que considerar, la linealidad del transductor o del sensor. ¿A qué se refiere a esto? ¿Qué tan, sin repetir lineal, cómo se comportan las mediciones si lo graficamos, ¿no? O sea, entre más lineal quiere decir que lleva un comportamiento más preciso. Por lo general, bajo las mismas condiciones, siempre va a generar ese mismo valor. ¿Va a generar el mismo valor? Sí. Entre más linealidad va a tener menos error, ya no tendríamos que hacer una regresión lineal para poder aproximarnos a los valores físicos interpretados con la señal eléctrica.
Sí, en este caso, gracias, Enrique. La cuestión aquí está, tú bien lo mencionas, si nosotros lo graficáramos, tuviéramos aquí, este sistema es lineal, este que está aquí, podemos considerar lineal, todos estos son respuestas lineales, ¿no? El problema está cuando el comportamiento de un sensor, pues hasta algo así como lo que dibujé yo acá arriba, ¿no? Que tratamos de que sea un comportamiento de este tipo, es que sea esta parte, que sea lineal, porque podemos guardar una proporcionalidad. Es decir, sabemos que ese comportamiento lo analizamos, lo caracterizamos, se dice, vemos cómo se está comportando con una determinada variable con respecto a la salida y podemos obtener, gracias a ese comportamiento lineal, pues una relación, una proporcionalidad, independientemente de qué tan pronunciada esté su pendiente, pues esa relación la podemos conservar. En cambio, si este sistema tan solo, voy a exagerar un poquito, si tan solo tuviéramos un comportamiento de esta forma, decimos que no es lineal porque a la hora de querer analizar esta relación, por ejemplo, si yo coincido con este punto, podría tener un valor determinado, ¿no? Pero ¿qué creen? Que este valor también se podría repetir pues en estos otros puntos. Voy a extender esta línea. Híjole, me quedó muy abajo. Híjole, lo voy a extender y ahorita la subo. Vean ahí. Por ejemplo, aquí estaríamos haciendo que coincidiera con estos otros. ¿Sí se alcanza a apreciar? Entonces, ese comportamiento no lineal de nuestro sensor va a dificultar poder establecer una relación de proporción entre la señal de entrada y la señal de salida, porque vemos que en algunas condiciones de voltaje nos da una determinada salida de temperatura, por ejemplo, y si nosotros seguimos incrementando el voltaje, vemos que sí sube la temperatura, pero llega un momento en que baja. Entonces, estamos viendo cierta incertidumbre en las lecturas, ¿no? Por eso es que es importante determinar esa linealidad del dispositivo. Y si no lo hay, y si no está, es importante caracterizarlo porque así determinamos sobre qué zona trabajar. Y por lo general se trata de trabajar en la zona más lineal. Por este color creo que no se ve, voy a cambiarlo. Por ejemplo, aquí, tomar este tramo del comportamiento, de la caracterización que se hizo a este componente y tratar de trabajar sobre ese segmento. A eso ya nosotros podríamos entonces tener una respuesta lineal sobre ese comportamiento. Ajá. ¿Vale? Y eso es otro de los conceptos que teníamos, ¿no? Por eso también debemos de considerar la parte del rango donde nosotros vamos a estar trabajando dentro de estos sensores y dentro de la linealidad. Bueno, ahorita seguimos platicando de otros, ¿cómo se llaman? Características de los sensores. Déjenme pues compartirles en dónde nos quedamos. Bien. Entonces, retomando lo que platicamos la sesión anterior, platicábamos estas características de estos tipos, platicábamos de la galga extensométrica, de los encoder ópticos, del LVDT, potenciómetro. Entonces, vimos diferentes principios de operación, diferentes componentes de elementos principales para estos transductores y la forma como podían ser utilizados, ¿no? Entonces, esto es determinante, poder identificar cómo se comporta, cuáles son los valores de entrada y de salida que nos pueden proporcionar estos transductores, porque al final de cuentas tenemos que ponderar, tenemos que limitar nuestra cuestión de la adquisición, ¿no? Dice, para que los convertidores analógicos digitales, que es una de las primeras etapas dentro de la adquisición y procesamiento de señales, y los convertidores digitales analógicos operen de forma correcta, es necesario primero determinar la escala, ¿sí? Aquí tenemos escala de ponderación, y cuál debe de ser significativa. Por ejemplo, muchas veces, y de hecho por eso en algunos casos cuando estamos programando los convertidores en los microcontroladores o en algunos otros procesadores, digamos que el rango de operación va de los 0
a los 5 volts, ¿no? Ahí está, por lo general ese rango de operación tenemos en los convertidores. Pero hay algunos transductores y algunos señales, algunos sensores que se pueden ocupar en donde están traduciendo la señal y ponderándola a un determinado nivel de voltaje, pero el rango máximo que pudieran llegar a tener, pues es más bajo, ¿no? Digamos que llegan apenas a unos cuantos volts el comportamiento de este sensor. Entonces, si nosotros dejamos la escala de representación con esa magnitud, pues vamos a perder una gran cantidad de valor de representación del sistema. Entonces, por eso se dice que la escala de ponderación debe ser significativa. En este caso, aquí tendríamos un error de proporcionalidad, porque pues el sistema va a estar sobrado, aunque va a detectar hasta 5 volts, pues el sensor no va a pasar allá de 1.5, por ejemplo, 1.5 volts, voy a ponerle. Y eso va a hacer que nos quede todo esto sobrado en cuanto a voltaje, ¿no? Determinar el tipo de señal analógica, ¿no? Si es señal analógica, señal digital, ¿qué características tiene este? Cuando estamos hablando de señal analógica, una de las características principales que se tiene que ver es el tiempo de respuesta de esta señal. Tiempo de respuesta promedio de esta señal, porque en función de eso, nosotros podemos estimar la velocidad con la que vamos a estar haciendo las conversiones. Es decir, si estamos hablando de un sistema tradicional en cuanto a la cuestión de monitoreo de temperatura, sabemos que la temperatura en condiciones normales es una variable lenta, ¿sí? Necesitamos una gran cantidad, necesitaríamos una enorme cantidad de energía para que en un tiempo muy corto, hablando de segundos, podamos tener un incremento de esa temperatura, ¿no? Considerable, ¿no? No sé, 50, 30 grados, estamos hablando de una energía muy grande, ¿no? Entonces, para poder lograr eso, normalmente es una variable lenta. ¿Qué más? Permítanme. Otra de las consideraciones de esta variable lenta, déjenme capturar aquí y borramos. Aquí. Por ejemplo, en esta cuestión estamos considerando la cuestión de la escala de ponderación, que debe ser significativa. Estamos tomando un caso específico en donde va la señal. El mínimo vemos que es 3, ¿sí? Y el máximo aquí 14. Entonces, si estamos tomando una escala de ponderación, todavía estamos hablando de niveles, vamos a llamarlo así, voltaje con respecto al tiempo, ¿no? Si supone que si tuviéramos el máximo de 15 volts con respecto a 0, pues aquí tendríamos una escala que podría darnos todo el rango, ¿no? Esto de cuestión de lo del tiempo de la variable, de qué tan rápido puede cambiar, también cumple con respecto a un criterio que se le conoce también como el teorema de muestreo. Este teorema nos va a decir qué tan rápido debo de yo estar haciendo las adquisiciones, haciendo las conversiones y obviamente también la ponderación. Vean, aquí lo estoy haciendo, digamos, aquí la escala nos dice cada milisegundo, ¿no? Pues si fuera una cuestión de temperatura, pues eso está demasiado rápido y lo que va a provocar es que tengamos un sobremuestreo y estemos ocupando localidades de memoria para almacenar estos valores y estemos saturando nuestro sistema, nuestros convertidores, ¿no? Por eso debemos de considerar la cuestión de la velocidad de respuesta. Ayer platicábamos que teníamos la cuestión de el ancho de banda. Y este ancho de banda tenía que ver con cuestiones de frecuencias de las señales, pero también con las limitantes del medio. Aquí cuando estamos trabajando la parte de la adquisición de señales, también vamos a considerar un poquito este concepto, no necesariamente como tal el ancho de banda, pero sí el rango de frecuencias de operación de estas señales que nosotros vamos a estar muestreando. Por ejemplo, hablábamos ayer de la respuesta
ondas audibles, ¿no? O de la señal audible. Y decíamos que íbamos de un rango desde los 20 Hz hasta los 20 kilohertz. Ups, perdón. 20 kilohertz, ¿sí? Y este rango de operación, digámoslo así, que es el que nosotros podríamos captar. Una persona con un oído muy educado, excelente, sin ningún deterioro, puede ser capaz de detectar estas frecuencias. Conforme nosotros vamos creciendo y estamos expuestos a diferentes situaciones del entorno en el que nos desarrollamos, el ruido pues va haciendo sesgo sobre estos sensores y vamos detectando cada vez menos un ancho de banda más estrecho, ¿no? También esto lo tenemos que considerar también nosotros para ver cuándo es viable poder eliminar algunas muestras o algunos valores dentro de esa señal, porque los podríamos despreciar. Caso, por ejemplo, cuando hacemos una llamada telefónica, si nosotros hacemos un muestreo de todo este rango de frecuencias, desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, pues estamos hablando que se está ocupando un ancho de banda bastante amplio, bastante considerable, y que algunas veces ese ancho de banda pues es innecesario, ¿no? El ejemplo que les decía, cuando hacemos una llamada de teléfono por un teléfono de casa con respecto a un teléfono celular, ¿cuál es el que se escucha mejor? Mauricio. El teléfono de celular, ¿no? El teléfono de celular mencionábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una banda de ancho más amplia. En este caso se está considerando un ancho de banda más amplio, está dejando pasar un rango de frecuencias más nutrido, ¿no? Esto va a representar, pues obviamente, más inversión en la cuestión de los sistemas, en la transmisión de los datos. Imagínense estar muestreando esa señal, digitalizarla y todavía transmitirla. En algunos otros casos, pues cuestiones también de infraestructura, de la cantidad de información que se va a trasladar o transmitir, y también, ¿por qué no?, cuestiones económicas, podemos prescindir de esa señal tan nutrida, ¿no? Por ejemplo, en el teléfono de casa, el rango de frecuencias se estrecha aún más, es decir, la frecuencia más baja va a estar por los 2, 3 kilohertz y la más alta no ha de llegar ni a los 10 kilohertz, un poquito más abajo. Es por eso que incluso cuando hablamos por teléfono de casa, se escucha, no sé el concepto cómo trasladarlo, pero en el argot de acústica se le nombra que el sonido se escucha opaco. Es decir, las frecuencias altas no están presentes en la reproducción, en la transmisión del audio, y solo se tienen frecuencias en un ancho de banda medio, ¿no? Por eso es que ni se escuchan las cuestiones de presencia de voz con esa reverberancia de las frecuencias bajas, ni tampoco ese brillo en el audio con las frecuencias altas. Porque al final de cuentas se cumple con ese rango de frecuencias el objetivo, que es transmitir un mensaje. Y ese mensaje, pues con respecto a ese rango de frecuencias, es suficiente, ¿no? Entonces, era lo que también les comentaba de algunos ejemplos que pudiéramos tener con la cuestión del MP3 y el MP4. Hacen uso de estas características, solo que pues el algoritmo va determinando en qué momento es más adecuado poder comprimir más esa información o hacer más muestreos. Bien. Entonces, en función de eso que les comento, vamos a tener entonces también aquí de esta ponderación la digitalización. Bueno, veamos. La figura anterior muestra que para cada valor de voltaje es posible determinar una representación digital equivalente. Aquí simplemente estamos determinando nuestro comportamiento con respecto al tiempo, pero cada una de las segmentaciones que hice necesitaría yo representarle un valor. Aquí en cada instante de tiempo le correspondería también una representación digital. Y si nos vamos directamente a que nuestro valor máximo va a ser 15 volts, y tenemos este muestreo, y si el muestreo lo hacemos, digamos, cada volt,
Pues con una representación de 16 combinaciones lo podríamos bien ponderar, ¿no? ¿Qué significa ponderar? Darle un valor. Exactamente, darle un valor. Entonces, a cada pero no necesariamente tiene que ser el valor que lo representa, ¿no? En la cuestión de la ponderación binaria, pues sabemos que una combinación de unos y ceros es representativa de un valor numérico, ¿sí? Y esa ponderación que le estamos dando, pues sería de cada uno de estos valores aquí en esta gráfica, ¿no? Vean, si en cada muestra que estamos haciendo, en cada milisegundo, el valor que estamos obteniendo es diferente, ¿no? No necesariamente tiene que ser incrementos 1 a 1, porque nuestra señal, nuestra respuesta no es lineal. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una ponderación y decíamos aquí, dice, se emplea una ponderación de 4 bits que permite 16 representaciones con incrementos de 1 en 1. Si se desea representar más de 16 valores, es necesario emplear un mayor número de bits. Es decir, un convertidor de 8 bits proporcionará incrementos de 1 hasta 256. Solo que a lo mejor en algunos casos el utilizar mayor resolución, como lo que habíamos definido ahorita, que es el incremento mínimo que yo puedo representar. Aquí el incremento mínimo que voy a tener va a ser de volt en volt. Entonces, con 4 bits podemos representar bien eso, ¿no? Si nosotros queremos tener una mayor resolución, es decir, tener un menor incremento en ese cambio para tener mayor representaciones, pues necesitaríamos tener mayor número de bits que nos den más combinaciones. ¿Vale? Y pues así directamente, de tal forma que yo podría relacionar en esta gráfica muy sencilla lo que va a ser la correspondencia del valor analógico en cada una de las intervalos de tiempo con una asignación, una ponderación que no necesariamente tendría que ser esta. Estoy hablando yo ahorita de una ponderación binaria, pero por ejemplo esa ponderación también podría responder a un tipo de codificación. ¿Han escuchado de la codificación exceso 3 o código Gray? El No. código Gray, exceso 3, perdón, quema. A lo mejor no sé si Enrique o Felipe lo han escuchado en la cuestión industrial. Se ocupan bastante en los encoders. El Grace y el exceso 3 son códigos BCD que permiten en el encoder determinar las posiciones. Aparte de determinar las velocidades, es más para las posiciones en incrementos y decrementos para posicionar los motores, sobre todo los servos. Sí, en este caso, para encoders absolutos, lo que platicábamos en la sesión anterior, aquí en el disco que les presenté, pues tenemos una codificación binaria directa, ¿no? Con una ponderación binaria, donde la posición de los bits es muy conocida como la numeración en binario que nosotros podemos generar. Entonces, eso es a lo que les quería comentar. No necesariamente tiene que ser esa representación binaria. Al estar yo ponderando, le estoy asignando un valor, pero no necesariamente aquí tendría que ser el correspondiente valor 3 en binario al valor 3 en analógico. A lo mejor aquí le podría estar yo poniendo un valor 8, ¿no? En el exceso 3 pues sería el 6, ¿no? Aquí en este caso pues sería el 8 y así sucesivamente. Estoy ponderando con un determinado valor, pero no necesariamente ese valor debería de corresponder exactamente al valor analógico. Lo que sí es que una vez que haces esa ponderación, pues obvio, cada que aparezca un 5 aquí, pues del otro lado tendría que aparecer un 8 o cualquier otro código cual valor que yo le haya ponderado. Si no aparece eso, entonces estamos teniendo ahí errores de la ponderación o de la codificación, ¿sí? Y esa parte de la codificación de exceso 3, código Gray, son precisamente para evitar algunos reflejos en la combinación binaria a la hora de presentar los valores dentro de la adquisición. Bien, bueno, entonces aquí ya estamos estableciendo esta cuestión de la ponderación. Y si necesitáramos una mayor resolución, pues obviamente tendríamos que aumentar el número de bits que vamos a emplear. Y también más adelante vamos a platicar un poquito de esta cuestión de las codificaciones. En la adquisición no se ocupa mucho, pero sí a la hora de la transmisión, en la cuestión del cifrado de estos valores para poder garantizar la transmisión de los datos, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar esta cantidad de elementos que vamos a estar muestreando? ¿Cuántos son suficientes? ¿Cuántos no? Y la resolución que nosotros vamos a tener en nuestro sistema. Obviamente tenemos que considerar la respuesta máxima de nuestro sensor. Sí, les decía, si nosotros sabemos que nuestro sensor va a trabajar siempre en un rango de 0 a 3 volts, ¿por qué vamos a estar nosotros siempre haciendo la adquisición en un convertidor que trabaja hasta 15 volts? Estamos desperdiciando todo esto de resolución. ¿Por qué? Porque simplemente tendría en este sensor, en un transductor que esté comportándose de esta forma, ¿no? Del movimiento, pues solo vamos a tener 3 valores posibles, y a la hora de convertirlo, pues simplemente estos se van a traducir en escalones, ¿no? Incluso de esta forma, ¿no? Por así decirlo. Porque no tenemos una resolución, una escala de ponderación adecuada. Entonces, lo que se tiene que hacer es bajar esa escala de ponderación, o como lo que se hace en algunos convertidores, tenemos que reconfigurarlos para que trabajen con un menor voltaje, y para que ese número de bits que estamos utilizando para generar o para representar estos 15 volts, ahora los utilicemos para representar solo 3 y asignar en este caso ese nuevo voltaje. Bien, entonces es necesario ver esa característica, la ponderación, y luego qué cantidad de muestras tengo que hacer. Bueno, es el teorema de muestreo, también conocido como teorema de Whittaker-Nyquist, fue formulado de forma de conjetura por primera vez por Harry Nyquist en 1928. Fue demostrado formalmente por Shannon en 1949, en el cual el teorema trata con el muestreo, y el que dice que no debe ser confundido con asociado con la cuantificación. El hecho de poderle asignar un valor después de codificarlo, tenemos que estarle cargando el valor de relación entre la ponderación y el valor real. Entonces ahí, a la hora de hacer la cuantificación, vamos a también utilizar algunas ecuaciones para poder reconstruir la señal. Y en esa reconstrucción de la señal viene involucrada la cuestión de la cuantificación. Y en esa reconstrucción también podríamos incluir algunas modificaciones del procesamiento digital de las señales, en donde podemos amplificarla, podemos reducirla, o podemos meter alguna variante, ¿no? Pero dentro de las principales es la cuantificación, que nos daría un poquito de del escalado. Ok, bien. Entonces, las muestras discretas de una señal son valores exactos que aún no han sufrido redondeos o truncamiento, es decir, aún no han sido cuantificadas. Eso es lo que les decía. Vamos a ver unas gráficas del comportamiento de algunos transductores, ya cuando estamos haciendo la ponderación, la digitalización y esta cuantificación, y vemos que en algunos casos esa cuantificación puede llegar a generar errores, y ya veremos qué nombres se le dan a estos errores, ¿no? Ok, bien. Mientras tanto, dice que una señal, dada una señal, el teorema de muestreo se define tal cual, textualmente, dice, dada una señal de banda limitada, voy a subrayar aquí algunas cuestiones relevantes, dice, dada una señal de banda limitada, cuya amplitud en el dominio de la frecuencia es 0, en los límites de la banda. Entonces, la señal está determinada unívocamente por sus muestras. Esto nos quiere decir que tanto en ambos sentidos, tanto cuando la digitalice de analógico a digital y de digital a analógico, vamos a poderlas determinar por estas muestras que tomemos. Sí, solo si la frecuencia de muestreo es mayor o igual al doble de la frecuencia límite máxima de la banda de la señal. Queda muy claro, ¿no? Dada una señal de banda limitada. Aquí nos está diciendo que, para empezar, tenemos que considerar un sistema en el cual tenga un límite en la respuesta de frecuencia, en el ancho de banda. Porque si consideramos una señal que va a estar trabajando infinitamente en un determinado rango de frecuencias, pues no vamos a poder determinar cuál es la frecuencia máxima, ¿sí? Si esto fuera aquí frecuencia en hertz, pues debe de estar limitada. Y esta señal no está limitada. Cuando se dice que que se requiere trabajar con una señal
de ancho de banda limitada, bueno, es algo parecido a esto. Bueno, déjenme cambiar de color antes de que se me termine la sesión. Bueno, déjenme terminar la sesión para que no nos quede mocha. E inicio otra y seguimos explicando el teorema.